Bueno, yo cambiaría la palabra trascendencia por la palabra importancia, porque la palabra trascendencia me resulta un poquito indescifrable, a pesar de que hice mis estudios de filosofía y hasta de teología, en mis ratos libres. Prefiero otro tipo de palabras, menos vitaminadas y menos llamativas. Entonces, creo que podemos conformarnos con una palabra más modesta, más vivible, que sería la palabra importancia. ¿Cuál es la importancia de estos poetas? Pues es una importancia enorme. En México, una de las cosas que se han hecho siempre tradicionalmente desde el siglo XVI y aún antes es escribir poesía, componer cantos. Entonces, la poesía de estos dos grandes poetas del siglo XX, mexicano, es de las de mayor calidad. Esas obras poéticas son de las de mayor calidad, las de mayor altura, profundidad, penetración, originalidad e inteligencia, entre todas las obras poéticas del siglo XX mexicano. Sería un poco difícil, quizás incluso ocioso, decir este va antes, este va después y darle preeminencia a uno o a otro. Desde luego, quienes han aceptado pensar no con su propia cabeza, sino con la cabeza de la Academia Sueca, dicen que Octavio Paz es el Nova más de la poesía, no solo en México, sino en el mundo y en toda la historia universal. Y eso me parece un poco injusto, porque lo agrandan hasta volverlo borroso, ¿sí? Lo endiosan hasta volverlo inaccesible, y entonces perturban la manera en que lo leemos, ¿sí? Era un muy buen poeta Octavio Paz y lo podemos leer como tal, y nos va a enseñar muchas cosas, y nos va a hacer pensar, va a presentarnos un mundo imaginario, imaginativo, de extraordinaria originalidad, pero ese endiosamiento, como digo, lo vuelve borroso, inaccesible, y además le quita su lugar en la poesía mexicana, ¿sí? Mientras Octavio Paz, mientras se permita que Octavio Paz siga siendo propiedad de Televisa, no tendrá un lugar natural que es el que le corresponde, el que le debe corresponder dentro de la poesía mexicana, y que sus lectores debemos darlo, ¿sí? Eso puedo decir sobre Octavio Paz. Algo muy semejante podría decir sobre Efraín Huerta, aunque no es propiedad de Televisa, sino más bien de sus lectores, ¿sí? Hay, sin embargo, en el caso de Efraín Huerta, una falla que no sé si debemos imputársela al medio académico o al medio intelectual mexicano, y es que la importancia de la obra de Efraín Huerta no está, digámoslo así, empatada con la reflexión crítica acerca de lo que escribió. Hay muchos lectores, pero muy poco análisis crítico, muy poca reflexión acerca de su obra, ¿sí? Hay celebraciones, hay muchos chistes, es una figura muy querida, es un poeta que, además de ser muy admirado y muy leído, inspiraba mucho cariño, ¿sí? Por una serie de razones que podríamos explicar, pero que quizás no valga la pena abordar en esta conversación. La cultura mexicana, con ser la literatura muy tan amplia, la cultura es mayor, pero desde luego todo lo que hacen los buenos escritores, los buenos poetas, todos aquellos que trabajan con una intención estética, con decoro y más, con gran valor intelectual en el campo del lenguaje articulado, ¿sí? Hace una contribución muy grande a la imaginación y a la mente de sus contemporáneos, desde luego, en primer lugar, pero después a hacer una contribución muy grande a la comunidad lingüística a la que pertenece, ¿sí? Porque forman algo así como el núcleo vivo del lenguaje, del idioma, en el caso de los poetas en lengua española, los poetas mexicanos, ¿sí? Y su contribución consiste en, como decía Stéphane Mallarmé, el gran poeta post-simbolista en Francia, están encargados de mantener el sentido puro de las palabras de la tribu, ¿sí? Eso no lo puedo saber porque tendría que contar yo con herramientas sociológicas o estadígrafas de indagación, ¿sí? En la comunidad. ¿Qué tanto han modificado las mentes de los mexicanos, ¿sí? Estoy seguro de que en el ámbito restringido en el que me muevo, de compañeros de trabajo, de amigos, de estudiantes, su influencia ha sido grande, la impronta que han dejado, la huella que han dejado en la vida de sus lectores es muy grande, muy profunda.
pero eso no es más que un dato, apenas se le puede llamar un dato, una impresión que yo tengo sobre mi entorno inmediato, ¿sí? En la sociedad mexicana no sé qué es lo que haya ocurrido. Por desgracia es un país en el que apenas se lee muy poco, es una de las verdaderas tragedias de este país. Son poetas minoritarios, son poetas de lectura minoritaria, necesariamente, ¿sí? Es decir, en términos absolutos de números, pero insisto, no soy sociólogo ni estadígrafo, ¿sí? Es la minoría de la población la que se ocupa de este tipo de actividades, como leer poemas, pero así ha sido siempre. ¿Sí? Desde luego, las opiniones de Octavio Paz vertidas por televisión, transmitidas por la televisión comercial, sí han llegado a muchos millones de personas, pero no sé si han sido entendidas. Eso es algo que me produce cierta zozobra, ¿sí? No creo digamos que el discurso intelectual o literario tenga un lugar muy natural en la televisión, a menos que sea tratado con mucho cuidado, como lo hizo David Attenborough en la BBC con las ciencias naturales, o como lo hizo Bernard Pivot en la televisión francesa con el periodismo literario. Pero los programas de Octavio Paz para Televisa no son muy buenos desde el punto de vista de la producción, de lo que hicieron verdaderamente hombres talentosos como Attenborough y Pivot, ¿sí? En Inglaterra y en Francia respectivamente. Octavio Paz estuvo en manos de comerciantes, de muy malos productores, ¿sí? Entonces su imagen y su discurso en la televisión comercial no son lo mejor de su obra, a pesar de que hayan llegado millones de personas. Hay que pensar en la inmensa minoría de los lectores de poemas, como decía Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría, para ver de qué tamaño es la importancia de estos poetas tan buenos, tan valiosos. Pero para contestar esas preguntas yo necesitaría ser el sociólogo que no soy. Dentro de la literatura mexicana, muy difícil saberlo también. Yo hace mucho tiempo me desligué de los poetas jóvenes, me ocupo de los estudiantes como ustedes. Entre los estudiantes no sé cuál sea esa recepción porque nunca he tocado esos temas en mis clases. Sospecho que son leídos con cierta constancia, que a lo largo de los últimos, que será 30 o 40 años han sido leídos y que son autores que forman parte de lo que tendríamos que llamar el canon literario mexicano, el canon poético. Es decir, que con toda naturalidad la gente se acerca a sus obras y las lee y las disfruta y las entiende en diversas medidas, y que entre los muchos poetas mexicanos que hay, ellos forman parte de ese pequeño grupo de clásicos modernos, por así decirlo. Lo que hayan incluido en los poetas o en los escritores mexicanos es un asunto que nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Desde la influencia de Octavio Paz en una novelista como Carlos Fuentes, hasta la impronta, la huella que dejó su obra en poetas como José Emilio Pacheco, Marco Antonio Montes de Oca especialmente, ¿sí? En el caso de Efraín Huerta es muy evidente que influyó en escritores como Roberto Bolaño, ¿sí? Y en muchos poetas de diverso tipo, por ejemplo el grupo de La Espiga Amotinada. Estoy hablando de autores que prosperaron hace 30 o 40 o más años, ¿sí? Entre las generaciones más jóvenes, la verdad es que ignoro cuál sea la influencia de estos autores, aunque creo vislumbro que es una influencia importante, ¿sí? Es decir, que su obra ha penetrado en las formas de escribir, de pensar, de registrar literariamente la realidad urbana, por ejemplo, etc. No me atrevo a decir que haga falta leer a este o aquel autor, ¿sí? Los escritores que quieran hacerlo leerán libre y escogerán libremente también los autores que quieran leer, ¿sí? Yo creo que no le pasa nada a un escritor que quiera hacerlo realmente si no lea a tal o cual autor, ¿sí? Ellos se lo pierden si no leen a Efraín Huerta y Octavio Paz, ¿sí? Pero cada quien es dueño de sus decisiones de leer esto o aquello. No se puede decir
Yo opino que deben leer a Efraín Huerta y deben leer Declaración de Odio y Los Hombres del Alba y Águila o Sol y Piedra de Sol y Himno entre Ruinas, porque si no, no van a ser escritores que no valen. No. ¿Sí? Cada quien lee o deja de leer de acuerdo con su real y soberana voluntad. Más allá del plano cultural, bueno, ambos eran representantes notorios, muy llamativos, de una generación que debemos llamarla de los hijos de la revolución. Es decir, que lo que ellos escribieron, lo que ellos nos han dejado, representa en el campo de la cultura, en el campo de la expresión literaria, de la poesía, de la narrativa, que en el caso de José Revuelta, su contemporáneo, a quien deberíamos poner en el mismo verso que ellos, ¿sí? Es discriminación de género, ¿sí? Pero no hombre, mujer, sino poesía narrativa, ¿sí? José Revueltas es tan poeta como esos dos, ¿sí? Entonces, José Revueltas, que nació también hace 100 años, cuyo centenario por lo tanto celebramos ahora, nació el 20 de noviembre de 1914, qué fecha para que nazca un revolucionario, ¿verdad? Y lo fue. De los tres, sin duda, fue el que participó más activamente, más enérgicamente en las luchas por la transformación social en nuestro país. Entonces, no porque sean poetas y versificadores aquellos, son más poetas que aquel, ¿eh? Revuelta es tan bueno y es lo mismo, la misma generación. Además, lo que dicen los cuentos y las novelas de Revuelta y sus poemas, porque escribió poemas Revueltas, ¿eh? No debemos olvidarlo. El propósito ciego se llama su libro de poemas, es maravilloso, extraordinariamente bueno, ¿sí? Ellos son los hijos de la revolución y lo que representan, lo que está en sus obras, lo que podemos discernir en sus páginas, en sus cuentos, en sus novelas, en sus ensayos, en sus artículos, en sus poemas, ¿sí? Es la parte que podemos llamar el legado cultural y espiritual de la Revolución Mexicana. Piensen de esta manera: quienes hicieron la Revolución Mexicana, los caudillos populares y los dirigentes norteños de Coahuila y de Sonora, no fueron hijos de la Revolución. Ellos hicieron la Revolución, pero eran hijos del antiguo régimen. Nacieron durante el imperio secular de Porfirio Díaz, ¿sí? En cambio, Huerta, Revueltas y Octavio Paz nacieron en el año 1914, el año de la invasión de Veracruz, ¿sí? Un año después de la Decena Trágica, ¿sí? Es un año antes de la batalla de Celaya, el mismo año de la toma de Zacatecas. Son hijos de la revolución. Su niñez y su adolescencia transcurren en medio del periodo post-revolucionario, es decir, los años 20, y su juventud ocurre en el periodo de las entreguerras, de la Guerra Civil Española. Y todo esto quiere decir que en ese momento el país estaba en ebullición debido a que la revolución se había consumado y había creado este país tal y como lo conocemos, ¿sí? El mundo del ancien régime, como se dice en francés, del antiguo régimen, es el mundo del porfiriato que ya casi no conocemos nosotros. Lo que conocemos es el México por revolucionario, tanto ustedes como yo, ¿sí? Entonces la obra de estos autores es la parte de la dimensión espiritual, estética, imaginativa, intelectual de la revolución. Sí los conocí a los dos, mantuve una relación de toda mi vida con mi padre, Efraín Huerta. Esa es mi relación con él, ya lo dije. Entonces, pues puedo hablar en ese sentido, pero no tiene mucho interés porque forma parte de nuestra vida privada, aunque la vida privada esté en vías de extinción, y deba uno, por no sé qué imperativo, hablar de la vida privada y decirlo todo, ¿verdad? Desde la marca de los calzoncillos del vecino hasta qué comió doña Chencha ayer en la tarde, ¿sí? De eso prefiero no hablar. Entonces, pero hay una vertiente que puede tener cierto interés y es la parte, digamos, literaria de mi relación con Efraín Huerta, ¿sí? Tengo que decir que fue un maestro y un colega extraordinario, que en cuanto a lo primero, su magisterio, ¿sí? Yo le debo el acercamiento y el conocimiento de muchos de mis autores entrañables, ¿sí? Desde el poeta Jorge Guillén hasta el cubano José Lezama Lima,
y pasando por decenas de autores cuyos libros puso él en mis manos, y que me hizo leer, que me invitó a leer, y que muchas veces comentó conmigo. ¿Sí? En el caso de Octavio Paz la relación fue distante, en muchos sentidos, porque por un lado Octavio Paz vivía fuera de México durante los años de mi adolescencia y de mi juventud, pero cuando regresó aquí, cuando estuvo en México en los años 70, yo estuve muy pocas veces con él, en realidad, un puñado de veces, pero hablé largamente con él en varias ocasiones, y él era muy afectuoso conmigo. Yo siempre digo que era un resultado de su amistad con mi padre, es decir, yo me beneficiaba de una amistad que no era directa con él, sino de la amistad que él había tenido con mi padre. Entonces, por ejemplo, esto explica el hecho de que siempre me haya llamado por mi apellido. ¿Sí? Muy pocas veces me dijo David, me decía siempre Huerta, y me hablaba de usted. Yo le hablaba de usted y le decía Octavio. Era como una especie de tío un poco intimidante, porque era muy sabio y tenía mucho carácter, mucha personalidad. No era un hombre muy jovial, pero era un hombre de quien se desprendía un aura de sabiduría y de sagacidad extraordinaria. ¿Sí? Efraín Huerta, en cambio, era un hombre mucho más cordial, mucho menos severo, y eso explica la simpatía que inspira entre muchos de sus lectores, porque esa simpatía y esa cordialidad se trasluce en su obra. ¿Sí? En cambio, la severidad de Octavio Paz está también presente en su obra, y eso puede resultar, curiosamente, no sé por qué, un ingrediente de extrañamiento para ciertos lectores. No se sienten tan cerca de esa obra, cosa que me parece muy injusta. ¿Sí? Pero así es. Mi relación con Paz fue muy cordial, pero más bien una relación que ni siquiera puedo llamar amistad, sino un extraño parentesco. ¿Sí? Avuncular, esa palabra busquen en el diccionario, se refiere a los tíos. ¿Sí? Por eso digo que era un tío riguroso y al mismo tiempo benevolente, muy pródigo en sus consejos y en la expresión de sus afectos. ¿Sí? A pesar de su rigor intelectual y todo esto, de lo que se puede hablar largamente, ¿no? Yo lo quise mucho, aprendí mucho de él y lo extraño enormemente. Lo mismo puedo decir de Efraín Huerta. ¿Sí? Lo quise mucho, aprendí de él enormidades, y lo extrañamos también enormemente, y no me hagan hablar más porque me pongo sentimental. Pues son la relación de cualquier lector apasionado. Los he leído durante ya más de 50 años, prácticamente toda mi vida los he leído. No sé si hago bien, pero no soy capaz de hacer las cosas de otra manera. Sigo leyendo las mismas ediciones de Octavio Paz que leí en mi adolescencia, las conservo esos ejemplares, y algunos me dicen, pero es que corrigió y quitó poemas. Y yo, pues bueno, pero ese es el libro que yo leí de Octavio Paz. Si él me metió mano y todo, me asomaré y me enteraré de lo que hizo, pero mi edición de Libertad bajo palabra, por ejemplo, pues es la misma que conservo desde mi adolescencia. ¿Sí? Los libros de Efraín Huerta pues están compilados en la poesía completa que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1988, pero son libros que conozco porque pertenecían al ámbito familiar en sus primeras ediciones. Es un caso raro, ¿no? Que un lector haya leído la obra de un poeta toda en sus primeras ediciones. ¿Sí? Y entonces, pues he mantenido una relación muy intensa con ellos, ¿sí? Y he estado cerca de sus obras porque me impuse la obligación a lo largo del centenario, lo mismo que con Revueltas, de tener cerca sus libros. ¿Sí? De no olvidar en ningún momento que se trata de escritores. Ya no son cantantes, ni toreros, ni estrellas de cine, ni mucho menos de televisión. Quizás con Octavio Paz habría que matizar este último punto, pero sino que son escritores. Entonces hay que leerlos, como dice el dicho, ya es un lugar común, es una lata, ¿no? Bueno, si un escritor te interesa o lo admiras, pues léelo. Si ya lo leíste, síguelo leyendo. Si ya lo leíste bien, suficientemente bien, reflexiona sobre lo que has leído. ¿Sí? Entonces, ¿lo has entendido ese escritor? ¿Sí? Habría que pasar a la siguiente etapa. Hay que leer a nuestros buenos escritores. Si la siguiente etapa sería, una vez que los hemos leído, ¿los hemos entendido? ¿Sí? Y aún si los hemos entendido, les hemos dado importancia, les hemos dado crédito, los hemos integrado en nuestra vida, ¿sí? Lo que ellos han hecho. Yo creo que con los grandes poetas, con los grandes escritores, ellos forman parte de nuestra médula vital, de nuestra sangre intelectual o de nuestra
de nuestra textura interior, ¿me entiendes? Estamos hechos de ellos, de las gentes que admiramos, es decir, estamos hechos de López Velarde, estamos hechos de Sor Juana, estamos hechos de José Gorostiza, de los grandes autores, estos también, desde luego. Y estamos hechos también de los cuadros de Francisco Toledo, de los cuadros de Rufino Tamayo, de Diego Rivera, de la música de Silvestre Revueltas, de la música de Carlos Chávez, ¿sí? De los poemas de Rey Nezahualcóyotl. De eso estamos hechos, no nada más de carne, hueso, un pedazo de pescuezo y tripas, sino estamos hechos de eso en el sentido, digamos, de nuestra armazón interior, de nuestra estructura psíquica.